Germán Vázquez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Lucía Flores. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Lucero Gómez. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Marco Moncada. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Rosa Sierra. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Carla Urbina. Creo que ya falta. Julio Vallejos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mirla Azalde. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jonathan Salazar. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. María del Carmen Castillo. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Elvira Zamora. Buenos días, doctora presente. Hora, 10:33. Milagros Garcés. Presente, doctora. Presente, Hora, 10:34 de la mañana. Bueno, entonces falta una de sus compañeras. Yo creo que se está uniendo. Vamos a esperar un minutito. Doctora Carla, buenos días. Hora, 4 de la mañana. Ya. Vamos a empezar el caso clínico de escoliosis, ¿no? Llegaron a leer el caso clínico, ¿verdad? No. Bueno, entonces vamos a leerlo. A ver, dice paciente femenina de 3 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, o sea, no tenía antecedentes familiares ahí importantes, ¿no? Producto de segunda gestación, de madre 25 años, con embarazo y parto sin complicaciones, 2 hermanos sin patologías. Niñez con enfermedades propias de la infancia, desarrollo psicomotriz normal, menarquía a los 12 años de edad con ritmo irregular, ¿no? Cuadro clínico se detecta por los padres deformidad de la columna vertebral con desnivel de hombros y presencia de jiba en espalda alta. Con dolor solamente al realizar actividad física que la canse y sin otras manifestaciones. No refiere disnea ni ningún síntoma neurológico. O sea, no refiere pérdida de fuerza, ni adormecimiento, ni nada. Paciente de edad aparente, igual a la cronológica, sin fases de dolor, ¿no? Cardiopulmonar, abdomen y pelvis sin alteraciones, no se detectan manchas en piel, marcha normal, movilidad del cuello, tronco y extremidades completa, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, de pie presenta desnivel de hombros, con descenso del lado izquierdo de 3 centímetros y descenso de parrilla costal izquierda de 3 centímetros, ¿no? Con jiba torácica izquierda de 8 grados en el escoliómetro. Crestas ilíacas niveladas, ¿no? Longitud de extremidades pélvicas simétricas. Examen neurológico normal. Examen radiológico, rayos X, radiografías simples, anteroposterior, toracolumbar con curva torácica derecha de T6 a T10 de 12 grados, curva de T11 a L4 izquierda de 36 grados, ¿no? Placa lateral con aplanamiento de cifosis torácica. Radiografías dinámicas con curva torácica que corrige más de 50% y toracolumbar corrige 30%. Resonancia magnética toracolumbar, integridad de conducto neurológico, saco dural y raíces nerviosas sin compromiso, discos intervertebrales sin patología, se aprecia rotación a la izquierda en forma traslacional de los cuerpos vertebrales y tratamiento se realizó artrodesis con tornillos de fijación pedicular en cuerpos vertebrales lumbares desde L5 con complemento de ganchos laminares y facetarios en cuerpos torácicos hasta T9 con corrección del 80% de la curva original. Bueno, ese es el caso clínico de escoliosis, lo que han presentado, ¿no? Entonces vamos a ir a las preguntas. Voy a ir de repente preguntando y si necesito que por ahí se animen de repente a hacer algún comentario con respecto a las respuestas. La pregunta dice:
Doctora, no se le escucha, se está entrecortando. Doctora Milagros. Ah, No la escucho, doctora. doctora, ¿podría repetir? No se le escuchó, se le entrecortó. Ah, ya. Es la primera pregunta a la doctora Milagros Garcés, ¿no? Sí, doctora. Bueno, yo marqué, a ver, ahí la letra, bueno, la pregunta uno, ¿cuál es el origen de esta escoliosis y cómo se clasifica en idiopática del adolescente? Porque se presenta en una paciente femenina de 13 años y, bueno, antes de los 10 años se le conoce como infantil y porque además no, idiopática de adolescente porque además no presenta dolor. Muy bien, gracias, doctora Milagros. ¿Alguien más que quiera comentar la respuesta de la doctora? Que esté de acuerdo con la respuesta, por ejemplo. Sí, doctora Elvira. Buenos días, doctora. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera, además de que es una paciente femenino y la escoliosis idiopática del adolescente también es más frecuente en pacientes femeninos, además de que tampoco la paciente presenta alguna alteración neurológica, entonces también me guiaría y también marqué la respuesta de idiopática del adolescente. Muy bien, doctora. Gracias, doctora Elvira. ¿El doctor Germán? Buenos días, doctora. Sí, de acuerdo Sí. con ambas compañeras. Bueno, es muy sencillo de reconocer, ¿no? Simplemente el corte de edad es mayor a 10, así que con eso ya lo encajamos. Ok, gracias, doctor Germán. Entonces, ¿cuándo se llama una escoliosis idiopática infantil? O sea, ¿hasta qué edad podemos llamar una escoliosis idiopática infantil? Sí, doctora Mirla. Doctora, es desde el nacimiento hasta los 3 años. Así es. Muy bien, gracias, doctora Mirla. ¿Y cuándo es una escoliosis idiopática juvenil? Sí, doctor Jonathan. Después el doctor Marcos. La juvenil era de los 4 a 9 años, doctora. Ya. ¿Y el doctor Jonathan? No, no sé qué más No, alguien más me levantó la manito. Sí, yo, doctora. El Bueno, doctor Marcos, ya sí. también iba a decir lo Sí. mismo, que el rango es entre los 4 a los 9 años. Ujú. Así es. Entonces, bueno, algunos clasifican menor de 3 años a la infantil, la idiopática entre los 3 y 10 y más de 10 años a la adolescente, ¿no? Pero más o menos por ahí va a ir rondando las edades. Entonces, es importante que puedan tener como referencia las edades para que puedan clasificar a las escoliosis según la edad, ¿no? Porque de acuerdo a eso también van a ir variando de repente algunos criterios en la parte de pronóstico sobre todo, ¿no? Entonces, en infantil, en la parte juvenil y en la parte del adolescente, que es donde a veces vemos las curvas más graves, ¿no? Ok, muy bien, vamos a ir a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la curva primaria? Doctor Germán. ¿Dijo Germán, doctora? Sí, el doctor Germán Vázquez, Sí, ¿no? en este caso, toracolumbar. La curva primaria es la toracolumbar. Ok, muy bien, gracias, doctor Germán. El doctor Julio, ¿qué opina con Sí, respecto a la doctora. respuesta de su compañero? Sí, bueno, curva primaria es la que inicia la escoliosis, entonces, en la cual tiene deformidad mayor y está más estructurada, entonces sí sería la toracolumbar. Ok, muy bien, entonces esa es la respuesta, ¿no? Normalmente es la que, como dice su compañero, la que inicia, la que tiene una curva más grande, ¿no? Ok.
Acuérdense que en este caso tienen una curva pequeñita en la parte torácica, ¿no? Tiene una curva toracolumbar porque está desde, a ver, es desde T11 hasta L4 y también pueden haber curvas lumbares, en este caso no es así, ¿no? Y también cuando hay curvas pueden haberse compensatorias, ¿no? En este caso tiene una curva que es la primaria y una curva secundaria que es la compensatoria, que es la que tiene a nivel de torácica, ¿no? En la pregunta 3, ¿no? La doctora Lucía. Sí, doctora. En la pregunta 3, lo calificaría con el signo de Richter, la letra D, el signo de Richter 4. Ya, bueno, ahí no nos dice todavía nada de cómo detectar, ¿no? La curva, la madurez esquelética, y entonces lo que hay que definir es los estadios, ¿no? Entonces, ¿qué significa un estadio de Richter, ¿no? Por ejemplo, cuando es 0, significa que no hay osificación, ¿no? ¿Qué significaría, por ejemplo, un estadio 1, ¿no? O cómo clasifican el Richter, o sea, cómo lo van a ver ustedes. Sí, doctora Elvira. Sí, doctora, bueno, respecto a lo que es los signos de Richter, es desde el 0 hasta el 5. Como usted mencionó, el 0 va desde una no osificación de la cresta ilíaca, el 1 ya sería una osificación del cuarto anterior, y de ahí va avanzando progresivamente. El 2 ya es osificado la mitad anterior, y el 3 es la osificación de los 3 cuartos anteriores. En el 4 ya hay una osificación completa, y bueno, el 5 es núcleo de osificación que está completamente fusionado. Así es, muy bien. Gracias, doctora Elvira. ¿Alguien más que quiera comentar sobre los estadios de Richter? Sí, doctor Germán. Doctora, yo tengo una consulta, o sea, ¿cómo esto veríamos con imágenes, imagino, pero en nuestro caso no nos han puesto imágenes? Claro, no, por eso ahí nos están preguntando cómo lo pueden clasificar. Lo que están diciendo es que describan los grados de Richter. O sea, cuando ustedes ven una radiografía, ¿no? Toman pues la parte de la columna y tienen que agarrar algo de las crestas ilíacas y según eso tienen que ver hasta dónde está, dónde se ve la parte del huesito. O sea, saben que cuando el niño todavía no está maduro o un hueso no está maduro, van a ver como unos núcleos de osificación, o sea, unos pequeños como huesitos pequeñitos, ¿no? Que todavía no están unidos. Y eso me dice la parte de osificación, ¿no? Si ya está todo unido, significa que ya no puede crecer más. En cambio, cuando tiene todavía los segmentos, se ve un pedacito, significa que todavía le falta terminar de crecer, ¿no? Sí, pues en este Claro. caso no nos han mencionado, ¿no? Y Ujú. tampoco podemos suponer, o sea, uno puede decir, bueno, podría suponer que de repente está en un Richter 3, un Richter 4, pero no puedo suponerlo solamente por la historia clínica. De todas maneras, el signo de Richter tiene que ver con la radiografía, ¿no? No puedo verlo de otra manera. El hecho que ya tengo una menarquia o que de repente la edad física corresponde a la edad cronológica, solamente me da una idea de cómo puede estar la maduración, pero eso no hay forma de saberlo hasta que no vea la radiografía, ¿no? Y Gracias, gracias, doctor, doctora. por la pregunta. Sí, viendo Doctor Julio, eso, si quería... justo Sí, sí, sí. estaba leyendo que cuando las pacientes presentan menarquia, generalmente, creo que era un 90% o un porcentaje similar, que se encontraban en Richter 1 y que entre el primero y segundo año post-menarquia estaría en un grado 2. Así que Claro, o sea, por lo tiene menos que... yo marqué Sí, como 1 y 2 que de repente esté ahí, ¿no? Porque no hay otra forma de verlo más que tratar de intuir. de, claro, de adivinar, ¿no? Como se dice. Sí, en realidad tiene que ver con relación a la menarquia, porque en ese sentido nos va a ir viendo la maduración ósea, ¿no? Pero, o sea,
es una correlación, pero igual para confirmar, igual necesitan la radiografía para ver el grado de dosificación, ¿no? O sea, como les decía, la parte que uno pueda ver, ¿no? No es simplemente lo mismo que la parte radiológica, ¿no? Por eso que algunos pacientes pueden llegar a crecer más y otros menos, también depende también del cartílago de crecimiento que tengan, ¿no? Así pues físicamente el paciente parezca más pequeñito y todo, pero igual se tiene que ver con la parte ósea, ¿no? O sea, tienen que hacer la correlación. Sí, doctor Julio. Sí, doctora, yo en la bibliografía que busqué sobre el RISER, sí, efectivamente se tiene que ver en una radiografía para poder ver el cartílago, decía. Y cuando, o sea, ya hay uno indicaba 25% de dosificación, 2 50%, 3 75% y 4 100%. Y decía que 5 era cuando la dosificación ya está completa. Pero también en un video que encontré para ver cómo se hacía eso, porque no tenía otra manera, decía que también Está se bien. podía decir Riser 0, doctora, ¿eso está bien? ¿O Riser Sí, 0 no también hay. existe? ¿Y Claro, cómo cuando no sería hay Riser nada de 0? Cuando no hay dosificación. nada. Cuando no hay nada, sí, pues. Cuando, por ejemplo, ves una radiografía de un chiquito, un bebé muy pequeñito, no vas a ver ningún tipo de dosificación. Ni siquiera ves de repente el núcleo de dosificación, porque no hay todavía, ¿no? Y Muy Riser 5 pequeñito. sería, Riser 5, en Riser 5 Ya es tampoco como se el vería adulto. nada, doctora, pues, ¿no? Pero ya estaría todo formado. Sí, cuando ya se ve que está como todo, o sea, cuando ustedes ven una radiografía de niños, ustedes van a ver algunos espacios donde es como que hubiese un espacio así, ¿no? Es que, acuérdense de que cuando es un cartílago, no se ve en la radiografía, ¿no? No se ve blanco, ¿no? Se ve negrito o un poco más opaco, o sea, no se ve, pues, o sea, me refiero a que no se ve blanco como el hueso, ¿no? Porque no está osificado. Entonces, cuando ustedes ven radiografías de niños, ¿no? Y van haciendo seguimientos, van viendo que esos espacios, entre comillas, negros, ¿no? Por decirlo así, se van a ir poniendo blanco conforme el hueso se va osificando y es como que hubiesen espacios, entre comillas, virtuales, ¿no? O sea, ustedes lo ven y es como que el hueso estuviese separado del otro, ¿no? Cuando ya ustedes ven huesos de adultos, ya no ven estos espacios, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de recesión es porque ya es como que lo ven como el hueso del adulto, ¿no? Y por eso se llama Riser 5, pero ya es como que está todo unido, ya no hay ningún huequito por ahí que pueda quedar de que todavía falta terminar la osificación, ¿no? Gracias, doctora. Entonces es como que sí sería bueno ver radiografías y comparar, ¿no? De las fotos, de las imágenes, para que puedan ver la diferencia de un hueso ya maduro completamente de uno que todavía está en formación, pues, ¿no? Pero sí, pues a veces, así como cuando ven ustedes y van a tener que ver en algún momento, por ejemplo, edad ósea, ¿no? Existen digamos, radiografías base con las cuales uno compara, ¿no? Y aún así, cuando uno compara, hay cosas muy chiquititas que pueden, depende del ojo que cada uno tenga, ¿no? Para ver, y a veces les van a parecer, ¿no? Este parece que tiene de repente 12 años, este tiene 13, porque acá tiene le falta un pedacito del cartílago, el otro le parece que no. Entonces son cosas que realmente llevan a ir de acuerdo a la experiencia que tengan, ¿no? Pero son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Muy bien, vamos a ir avanzando. En la pregunta 4, a ver, la doctora María del Carmen. Doctora, ¿ahí me escucha? Sí, sí, le escucho muy bien. Ah, ya. La pregunta 4 dice, ¿qué característica presenta la escoliosis idiopática del adolescente? Yo puse que se presenta después de los 10 años de edad. Y bueno, esto también, o sea, su presentación también más frecuente, como ya lo hemos mencionado, era que cursaba raramente con dolor y la mayoría de veces no presentaban déficit neurológico. Así es. Muy bien, doctora María del Carmen. ¿Alguien que quiera comentar la pregunta? ¿Por qué, o sea, cuáles serían estas características que ya su compañera parcialmente lo ha mencionado, que es por el cual se considera idiopática el adolescente? Bueno, ya sabemos que es después de los 10 años, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son estas características de la escoliosis idiopática del adolescente? Sí, doctora Lucía. Bueno, que se presenta a partir de los 10 años de edad hasta la madurez esquelética. Y por ejemplo, ahí decía que era la menos frecuente, pero en realidad es la más frecuente, hasta más del 80% de todas las escoliosis. Rara vez se presenta con dolor y la mayoría de veces no va a tener déficit neurológico tampoco. Ok, muy bien, doctora Lucía. Ok, entonces sabemos que la escoliosis idiopática se llama idiopática porque realmente no se sabe la causa por la cual se genera, ¿no? Es diferente de una escoliosis congénita, el chiquito nace y normalmente tiene alteraciones vertebrales, o sea, puede tener hemivértebras, vértebras partidas, vértebras en mariposa, pueden tener varias vértebras afectadas, ¿no? Por eso es que las curvas pueden variar, es mucho más, o sea, es más fácil de ver, pues, ¿no? Porque ustedes ven, sí tiene una curva y obviamente la curva es porque el hueso no está formado en forma correcta, ¿no? O una escoliosis, de repente derivado de algún tipo de patología muscular, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una distrofia muscular, una atrofia muscular espinal, una parálisis cerebral, y por eso es que se generan ese tipo de escoliosis, ¿no? Pero en el cambio de la idiopática como su nombre lo dice, no se sabe la causa, ¿no? Y es más frecuente, bueno, en el adolescente más de 10 años, pero normalmente es más frecuente también en las mujeres, más que en los hombres, ¿no? Y bueno, tiene características como ya lo han mencionado. Normalmente no hay dolor, ¿no? A no ser que sea el dolor asociado, pues, de repente a una postura, ¿no? O una contractura, pero no por en sí la escoliosis, ¿no? Normalmente, cuando acuden a la consulta, ¿por qué acuden esos pacientes? O sea, ¿cuál es el signo por los cuales lo llevan en la consulta, ¿no? Sí, doctor Jonathan. A veces es por la deformidad que se presenta, un hombro más elevado que lo otro, o viceversa, ¿no? Un hombro más deprimido que el otro. Las deformidades Así es, ¿no? físicas que Entonces, conlleva. claro, muy bien, doctor Jonathan, sí. Ok, entonces normalmente lo llevan por lo que su compañero ha mencionado y también como dice en el caso clínico, lo llevan porque ven que por ahí normalmente se dan cuenta cuando, por ejemplo, van a la playa, ¿no? Usan ropa de baño y ahí es donde se dan cuenta de que hay una gibosidad o que está algo asimétrico, ¿no? A veces no siempre se dan cuenta cuando el niño camina o la persona camina, porque a veces camina y están pues todos inclinados para un lado y lo ven como que siempre ha sido así, entonces como que normal, ¿no? Pero cuando se quitan la ropa, ¿no? O sea, normalmente pues ya en la casa ya no lo hacen, pero si están usando una ropa de baño y lo ven así, entonces ahí es donde se dan cuenta y dicen, uy, ¿qué pasó? Está todo chueco, ¿no? Entonces es donde los llevan a la consulta y por eso es que normalmente llegan con nosotros, ¿no? La mayoría de los niños ya no hacen sus controles, o sea, llevan a sus controles cuando el niño es pequeñito y tienen que ponerse vacunas, normalmente ven por el crecimiento, pero ya cuando son más grandecitos ya no van a consultas frecuentes con el pediatra, ¿no? Y por ahí esas cosas se van pasando hasta que el papá o la mamá se da cuenta, ¿no? ¿Y qué tendríamos que pensar si un paciente tiene esclerosis y además tiene dolor, ¿no? Que bueno, no es lo usual, pero ya, ¿qué pasaría si el paciente además refiere dolor? Que está comprometiendo la médula. Ya, ok, que está confundiendo la médula, ¿qué más podría pensar? A cualquiera, estoy preguntando a cualquiera. Doctora, que haya presencia de algún tipo de herniación en la columna Ya, vertebral. podríamos también, ¿no? Entonces, ¿qué más podría pensar, ¿no?
pensaría solamente que es una escoliosis y secundario a la escoliosis es que tengo dolor, o siempre tengo que pensar en otras cosas, ya quizás investigar más cuando tengo dolor asociado a una escoliosis. Bueno, Doctora, entonces miren, cuando... sería Sí, buscar sí, otra díganme, causa. sí. Sería buscar de repente algunas de las enfermedades que estén asociadas a la escoliosis que puedan cursar con dolor también. Así es, ¿no? Entonces, cuando yo tenga un paciente con escoliosis, ¿no? Y que además tenga un dolor que es persistente, que es frecuente, ¿no? Que no pasa tan fácil, ¿no? O sea, ya tengo que descartar cualquier otra patología, ¿no? No solamente, ya, porque está chueco le duele, ¿no? O sea, no, ahí sí ya tengo que parar, no sé, pues y decir, oh, no, esto pues hay que investigar más cosas, ¿no? Podría tener todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Y podría tener un tumor, podría tener pues alguna deformidad asociada, una herniación, alguna cosa, ¿no? No es que el hecho de ser joven significa que no puede tener una hernia, o sea, sí puede tener, es más raro, pero puede tenerlo, ¿no? Entonces, o tengo que buscar alguna deformación que esté haciendo una compresión también, ¿no? De alguna raíz nerviosa, también tengo que buscarlo. Entonces, si tiene dolor, además de la escoliosis, tengo que siempre pensar y buscar más, no solamente quedarme con eso. ¿Puedo encontrar contracturas musculares? Sí, puedo encontrar contracturas musculares que me expliquen dolor, sí, pero de todas maneras tengo que investigar porque el paciente puede tener otro tipo de cosas. Y ha pasado, ¿no? Hay pacientes que han estado con vienen y dicen, sí, me duele, y entonces uno les dice, sí, vamos a hacer ejercicios, o por ahí le dicen, sí, ya vaya a hacer natación, lo que sea, ¿no? Y después ese paciente viene y tiene un tumor, ¿no? Tiene tumor, y se va viendo, le toma una radiografía y aparece alguna lesión por ahí, ¿no? Y a veces en la radiografía no se ve todo, pero tienen que pedir ya otros exámenes, se sospechan más cosas, ¿no? O sea, una tomografía o una resonancia. Entonces, siempre cuando hay dolor, tienen que ver también las características del dolor. Acuérdense que el dolor nocturno, frecuente, nos hacen sospechar de algún tipo de neoplasia. Sí, doctora Lucía. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, un paciente que tenga escoliosis y que probablemente se le asocie a asimetría de miembro inferior, ¿eso también explicaría el dolor? O si es pero si es un dolor, por ejemplo, como que es, si fuera un dolor que te jalan el nervio, como medio tirante o como corriente, ¿sería asociado a eso? O se podría pensar más en alguna otra patología, como un tumor o alguna otra cosa. A ver, entonces gracias doctora Lucía, una muy buena pregunta. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente y tiene una escoliosis, siempre tienen que, bueno, hacer las maniobras y todo eso para ver si es una escoliosis estructurada o una postural, ¿no? Después tienen que descartar siempre que no haya diferencia en miembros inferiores porque es una causa también importante, sobre todo en niños más pequeños, de la discrepancia en miembros inferiores, que significa que una pierna es más corta que la otra y por lo tanto la postura pues, de la pelvis va a estar inclinada a un lado y eso hace que el cuerpo siempre va a tratar de buscar estar lo más simétrico posible. O sea, el cuerpo es parte de su naturaleza, siempre busca la simetría, no asimetría, sino simetría, ¿no? Entonces, si una pierna está más corta, el hombro también compensa y se va para el otro lado, ¿no? Entonces, si yo encuentro que hay una diferencia en miembros inferiores, no podría echarle la culpa al dolor, la diferencia en miembros inferiores, y más si se asocia algún problema neurológico o algún signo neurológico, ¿no? Como dice su compañera, ya tiene adormecimientos, tipo tirantes, entonces sí, tengo que descartar por ahí que se trate de algún otro tipo de problema, de patología. Las personas a veces tienen diferencia en miembros inferiores, ¿no? Y nunca se dan cuenta, ¿no? O sea, por ahí de repente ya son grandes y empiezan con algún tipo de molestia, qué sé yo, entonces recién buscan atención o ven que un pie está más en puntita que el otro, entonces es como que el cuerpo, como les decía, trata de compensar eso o se pone a un lado más de puntita o el hombro también se baja y genera las escoliosis. Pero si ya encuentran algún signo
neurológico, como menciona su compañera, como algún tipo de adormecimiento, algún tipo de tirantez, entonces sí tienen que descartar algún tipo de patología a nivel de la columna, ¿no? ¿Puede tener su discrepancia en miembros inferiores? Sí, ¿no? Puede tener su escoliosis, sí, pero ya si va asociado con ese dolor y signos neurológicos, pues con mayor razón tengo que buscar alguna patología que me esté produciendo eso, ¿no? No necesariamente un tumor, puede ser una compresión, puede ser que la escoliosis sea ya tan severa que esté comprimiendo pues algún nervio, sí, también puede pasar, ¿no? Pero ya tienen que buscar más cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hecho de tener una discrepancia en miembros inferiores, ¿no? ¿Puede justificar una escoliosis? Sí, ¿no? ¿Hay que corregirlo? Sí. Pero el dolor siempre tiene que hacerles pensar en otras cosas. Puede ser que no encuentren nada, que no tengan nada, sí, también. Puede ser que sea solamente algo muscular, postural, sí, también. Pero igual no pueden decir, ah, ya esto es muscular, esto es porque tiene la contractura y ahí nomás queda la cosa. No, siempre tienen que investigar un poquito más. Si después que investigan no encuentran nada, entonces obviamente sí yo le puedo decir que es por la parte muscular, ¿no? que puede estar con dolor, ¿ya? Pero si ustedes ya ven características del dolor de tipo neoplásico, o sea, dolor nocturno, que no calma, ¿no? Que limita demasiado las actividades a una persona joven, entonces sí tienen que descartar que por ahí hay algo, ¿no? Al inicio pueden no tener signos neurológicos y conforme va haciendo el compromiso medular, obviamente van a tener también los compromisos neurológicos, ¿ya? Entonces sí es importante cuando vean escoliosis descartar que no tenga discrepancia en miembros inferiores, pero el dolor sí ya tienen que investigar un poquito más, ¿ok? Ahora, yo creo que sí es importante saber, es importante saber el momento en que uno diagnostica la escoliosis o se da cuenta de la escoliosis para tener en cuenta, digamos, el pronóstico de esa curva, ¿no? O sea, la progresión de la curva. Saben que las curvas idiopáticas en el adolescente normalmente, o de repente antes de que termine de madurar o crecer, ¿no? La madurez esquelética, tienen más chances de progresar, ¿no? Entonces, por eso si ustedes ven un paciente, ¿no? Que tiene todavía la chance de crecer más o que la madurez esquelética todavía no ha terminado de completarse y esa curva ya es grande, lo más probable es que progrese más, ¿no? Entonces tienen que vigilar mucho más a ese paciente y no decir, ah, bueno, tiene una curva y ya se va a quedar así, ¿no? Tienen que estar en esos momentos donde hay la etapa de crecimiento, observar más, hacer más seguimiento, porque saben que esa curva va a progresar y puede incrementarse muchísimo más, ¿no? Y por eso hay que estar más, digamos, no dejarlo pasar, no decir, ah, ya, como que está creciendo y bueno, ya se enderezará solito, ¿no? Tienen que estar más pendientes de eso, ¿no? Entonces lo que se sabe es que si yo tengo un ángulo de Cox de repente 25 grados a más, ¿no? Eh, y se detecta de repente antes de la madurez esquelética, ¿no? Entonces tengo más posibilidades de que esa curva progrese a 30 grados o más, ¿no? Pero si ya el paciente ha madurado esqueléticamente, la progresión ya la curva no va a ser tanto como el paciente que recién está empezando con la madurez, ¿no? Mientras menos maduro, más posibilidades de que aumente o se incremente la curva. Entonces, en la pregunta 5 dices en la escoliosis idiopática, doctora Lucero Gómez. Sí, doctora. La pregunta 5, yo marqué todas las anteriores porque en la escoliosis no se encuentra una causa específica que explique el desarrollo de la deformidad y como ya había mencionado, es raramente que se presenten con dolor. También no hay déficit neurológico y tampoco van a presentar alteraciones en las formas de las vértebras. ¿Se escuchó? Sí. Medio entrecortado, pero sí entendí lo que has mencionado. Muy bien. Gracias, doctora Lucero. La doctora Rosa Sierra, Sí, doctora. ¿está de acuerdo con lo que su compañera ha manifestado? ¿Quiere hacer algún comentario? Estoy de acuerdo. Yo también pensaba que era la D en las 5, porque como ya refirieron anteriormente, la escoliosis no
no debería presentar con dolor y tampoco en las idiopáticas no hay déficit neurológico y tampoco hay alteración en las formas de las vértebras. Ujú. Así es. Muy bien, doctora Rosa. Entonces, ahora si nosotros tenemos una escoliosis idiopática, ¿no? Que viene al consultorio, como en el caso de la paciente, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, en la exploración? O sea, ¿qué es lo que debemos de repente clínicamente observar? ¿Qué es lo que nos interesa observar clínicamente a un paciente que viene a la consulta? Cuando viene, ¿no? Recién, cuando usted recién viene, el paciente le dice esto, o el papá le dice, mire, o la mamá ha observado que un hombro está más caído que el otro, ¿no? Y que le aparece una jorobita en un lado más que el otro. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con esa paciente? Sí, doctora Mirla. Doctora, ¿se puede hacer la prueba de flexión hacia adelante? Ya, Esto desde Adams, ¿no? ajá, sí, para diferenciar si estamos en una escoliosis estructural o una funcional. Ya, muy bien. ¿Qué esperarían encontrar en esta paciente? Por ejemplo, en la funcional, es que no va a haber Ya, rotación de los cuerpos vertebrales y en la estructural sí va a haber rotación. ya. En el caso de la paciente, creo que sería la funcional. O sea, que se corrija el test de Adams. O sea, que ¿Doctora? salga negativo. Que el test de Adams sea negativo. O sea, en ese caso, la paciente tendría una escoliosis estructurada o una escoliosis funcional. Sería, si esto, podría ser una escoliosis funcional, doctora. Ya, y cuando habla funcional, ¿qué significa? En la funcional no hay rotación de los cuerpos vertebrales. Ya, y en el caso de ella, o sea, por ejemplo, mira, a la paciente, Eso es lo que, sí, eso es lo que dice, bueno, la paciente sí presenta rotación a la izquierda, dice de forma traslacional de los cuerpos vertebrales. ya, entonces, Sería una escoliosis estructural. ya, muy bien, doctora Mirla. Okay. Gracias, doctora Mirla. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Qué es lo que yo debería observar en el examen? ¿No? ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta? O sea, cuando ustedes viene un paciente con ustedes, ¿no? Que tiene, o que el familiar, o la mamá, el papá, o el paciente mismo, porque ya está grande, refiere que el hombro está más elevado que el otro, que siente como una jibita, ¿no? Ustedes van a, obviamente, preguntar los antecedentes, ver si alguien en la familia tiene algún antecedente de escoliosis, ¿no? Para ver si tiene algún tipo de componente hereditario, ¿no? Siempre tienen que descartar un componente hereditario, ¿no? Porque normalmente van a ir no muy bien, ¿no? Normalmente tienden a ir no tan bien. Entonces, ya, en este caso la paciente no tiene antecedentes, ¿no? Solamente la traen porque están observando eso, ¿no? Y lo más probable es que el paciente ha empezado a crecer, ¿no? Y ahí es donde se han dado cuenta, porque así son las escoliosis idiopáticas. Empieza el paciente de crecimiento y empiezan como que digamos que la curva va a hacerse más evidente, ¿no? Entonces ya ustedes les van a examinar a la paciente, qué es lo que tienen que ver, ¿no? O sea, qué es lo que van a observar en el paciente cuando ustedes van a empezar el examen, ¿no?
¿Qué es lo más importante que tienen que ver o las cosas más importantes que tienen que tener? Ya saben que no hay dolor, que no hay déficit neurológico, entonces ya, ¿qué más van a buscar en el paciente? Lo que ha hecho su compañera está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante lo que ha mencionado su compañera? Entonces, ¿por qué era importante mm, hacer el test de Adams? ¿O alguien se acuerda qué cosa es el test de Adams? ¿Se acuerdan lo que era el test de Adams o para qué servía el test de Adams? Sí. Me parece que se le pedía al paciente que se agachara, presionara bueno, ¿cómo decirlo? El abdomen. Sí, claro, se agacha hacia adelante, ¿no? Sí, para ver la desviación en la columna desde detrás del paciente. Así es, ya. ¿Y eso qué significaba? Ese es el test de Adams. El test de Adams significa lo que ha explicado muy bien su compañera. El paciente de pie, sin doblar las rodillas, se inclina hacia adelante con los brazos caídos, ¿no? Y uno lo ve desde atrás, ¿no? Y va a ver la curva que se genera pues, en el dorso, ¿no? del paciente. Entonces, ¿qué significa un test de Adams positivo? Sí, doctora Milagros, le escucho. Doctora, que bueno, el paciente puede estar que está con escoliosis. Ya, ajá. Ok, entonces vamos a... Gracias, doctora Milagros. Sí, la doctora Elvira. Sí, doctora, como mencionó mi compañera, cuando el test de Adams es positivo, ya el paciente se va a ver que hay una deformidad y esto es probablemente que sea una escoliosis. Así es. Entonces, gracias, doctora Elvira. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente frente a ustedes, ¿no? Tienen que ver si esa escoliosis, ¿no? Es una escoliosis funcional, ¿no? Como dice su compañero, una escoliosis estructurada. Estructurada significa, ¿no? Que ya hay una deformación, ¿no? Y que esa deformación, con esa maniobra de Adams, no se corrige, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de una escoliosis funcional, significa que es una escoliosis básicamente postural, ¿no? Tiene una actitud escoliótica, significa que yo todo el tiempo de repente me paro y el hombro derecho lo bajo, ¿no? Y el hombro izquierdo lo levanto, camino y camino así. Pero si yo me enderezo o me pongo derecha, esa escoliosis desaparece, ¿no? Entonces hablan de una escoliosis postural y esa escoliosis postural tiene muy buen pronóstico porque obviamente no hay una deformación, ¿no? Estructuralmente no hay más, ¿no? Entonces si el paciente se trabaja y se corrige la postura, ese paciente no va a tener problema más adelante. Pero si ustedes hacen test de Adams, si se agacha hacia adelante y ustedes ven que un lado está más alto que el otro, se forma como una jiba, ¿no? Que por más que el paciente se mueva, se acomoda, no se corrige, ¿no? Entonces están hablando de una escoliosis ya estructurada y esas escoliosis necesitan de todas maneras tomar la radiografía, observar al paciente, hacer seguimiento, ¿no? Y ver si es que hay alguna cosa más, porque y el pronóstico no va a ser tan bueno como una escoliosis postural. Por eso es que es muy importante que ustedes puedan diferenciar esos dos tipos de escoliosis. Una escoliosis estructural, donde tienen que tomar una radiografía, hacer seguimiento al paciente, ver el ángulo y ver la edad y todo, frente a una escoliosis postural, ¿no? Que el paciente mejora la postura y la escoliosis desaparece o se corrige o si queda muy poquitito, ¿no? Entonces el pronóstico es bastante bueno. Eso no significa que una escoliosis postural no se vuelva estructurada más adelante. Sí, podría volverse estructurada si es que yo siempre estoy en una postura inadecuada, ¿no? Y el paciente va creciendo de esa manera y se va estructurando la columna, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que ustedes puedan diferenciar de una escoliosis estructurada, ¿no? De una escoliosis funcional o postural, ¿no? Y para eso les puede servir la maniobra de Adams. Si bien es cierto, por ahí
puede tener sus errores de interpretación, sí, pero les puede ayudar mucho para decir, ese paciente necesita de todas maneras tomar una radiografía, investigar más cosas, o simplemente ustedes trabajan la postura, lo corrigen y el paciente va a ir bastante bien, ¿no? Y pueden tranquilizar también a la familia. No significa que no lo sigan al paciente, significa que por ahí el paciente, el pronóstico va a ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces, eso sí, me gustaría que se quede bien claro, que cuando ustedes ven un paciente, de todas maneras, chequen si tiene esa posibilidad de ser postural de una estructura. ¿Sí? Muy bien, entonces en la pregunta 6. A ver. La doctora Carla. Sí, doctora. La pregunta 6. Dice, en la escoliosis, la utilidad de la solicitud de la tomografía se evidencia en identificar. ¿Sería en la escoliosis de presentación torácica esa, doctora? A ver, estamos hablando En la 6, en la ¿no? escoliosis, la utilidad de la tomografía, en la pregunta 6, ¿no? Sí, sería Ya. la prueba de función respiratoria. A ver, no sé, está en otra pregunta. La pregunta 6 es, en la escoliosis, la utilidad de la solicitud de la tomografía se evidencia en identificar, dice. A, dice anomalías vertebrales congénitas. B, presencia de causa tumoral. C, útil para planificar la cirugía. O D, todas las anteriores. Bueno, a mí en la 6 me sale otra pregunta, doctora. ¿Así? ¿Qué pregunta tienes como en la 6? En la escoliosis de presentación torácica, ¿qué estudio se solicita además de resonancia o tomografía? Ya. ¿Y cuál sería la respuesta? Yo no tengo esa pregunta. ¿Sería la prueba de función respiratoria? ¿Me escuchó, doctora? A ver, ¿cuál es la pregunta? Sería en las escoliosis de presentación torácica, ¿qué estudio se solicita además de la resonancia o tomografía? Ya. ¿Y cuáles son las alternativas? Laboratorio, gammagrafía, pruebas de función respiratoria y electrocardiograma. Ya. ¿Y cuál es la respuesta? Yo puse pruebas de función respiratoria. Ok. ¿Por qué sería la respuesta de esa prueba de función respiratoria? Porque algunos pacientes con lo que se presenta lo que es escoliosis torácica pueden presentar lo que es afectación pulmonar, ¿no? Y presentar lo que es la Ya. disnea. Así es. Muy bien. Ok. Entonces sí. Cuando tienen ustedes escoliosis que tienen una curva más alta o más grande, ¿no? Y el paciente por ahí puede tener algunos síntomas respiratorios, siempre tienen que ver algún tipo de prueba que les pueda descartar que esa escoliosis no esté comprometiendo la parte respiratoria, ¿no? Si esa paciente tiene un ángulo importante y compromete la parte respiratoria, así sea de repente un niño más pequeñito, ¿no? Entonces sería lo ideal hacer una cirugía, ¿no? No voy a esperar hasta que el paciente termine el crecimiento, ¿no? Que la curva aumente más, porque obviamente ya tiene un problema respiratorio que lo está comprometiendo, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Cuando ustedes vean curvas de escoliosis importantes, ver si es que eso está comprometiendo algún tipo de órgano, ¿no? Ya sea el pulmón o ya sea el corazón, ¿no? Si compromete la parte respiratoria, entonces normalmente la indicación de la cirugía es mandatoria, ¿no? A veces hemos tenido niños pequeños, ¿no? Que uno dice sí, pero si es que lo operamos más chiquito, la posibilidad de que el niño crezca va a ser menor, entonces el niño se va a quedar más chiquitito y preferimos que la cirugía se haga más tarde, ¿no?
pero si ya compromete o hay compromiso de los órganos torácicos, en el caso del corazón o en el caso del pulmón, entonces sí es importante que entre el paciente a cirugía. Entonces, no voy a poder esperar que el paciente termine de crecer sabiendo que la parte pulmonar o cardíaca se está alterando por la escoliosis. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces ya no sé si existen otras preguntas porque la verdad es que no tengo más preguntas ahí. Esa es la pregunta 6, ¿no? Ahora, en la pregunta 7 no sé cuál es el que tengan ustedes en las preguntas. No sé si, a ver, el doctor Marco Moncada. Sí, doctor. Sí, doctora. La pregunta 7, ¿no? Sí. Bueno, tengo que en la clasificación de King, esta escoliosis correspondería a un tipo. Yo marqué de tipo 5, que es, bueno, tipo 5 es una curva torácica doble donde la primera vértebra torácica se angula hacia la convexidad de la curva superior. Ya, ok, muy bien. Entonces, bueno, según la clasificación, porque esa curva, el paciente tiene una doble curva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la doctora Mirla, la pregunta 8 sería, ¿no? Sí, doctora. En la clasificación del Encke, ¿qué tipo de curva le correspondería? Bueno, yo marqué la E, que es de grado 5. Creo que es la misma que respondió su compañero. Estoy muy segura. No, la 7 de mi compañera era la clasificación de King. Ya. La 8, la clasificación del Encke, dice. Ah, ya, ok. Ya está bien. Ajá. ¿Cuál es la clasificación del Encke? El tipo de curva sería la 5, ya que la curva mayor va a ser la torácica lumbar. Ok. Muy bien, entonces esa es la clasificación del Encke, ¿no? Porque el otro era el delito. Esa es la pregunta 8, ¿no? Sí, doctora, la 8. Ahora la pregunta, no sé quién, la pregunta 9 es del doctor, ¿quién me ha llamado? El doctor Jonathan. Sí, doctora. En la clasificación del Encke, ¿cuál sería el perfil sagital? En este caso sería normal porque el ángulo que describen está entre los 10 y 40 grados. Ya, muy bien. A ver, ok. En 8, 9, estamos en la pregunta 9, ¿no? 10, ya, la pregunta 10, la doctora Elvira. Sí, doctora. En la clasificación de Elenque, ¿cuál sería el modificador lumbar? Las alternativas son A tipo A, B tipo B y C tipo C. Yo marqué la de tipo A porque la línea vertical corre entre el margen del lado cóncavo de la vértebra apical y el margen medial del pedículo del lado cóncavo, y es una curva lumbar moderada. Ya, claro, es una curva lumbar moderada. Sí, pues porque tiene, bueno, por los grados que tiene la curva de la paciente que tenía, ¿cuánto tenía? 36 grados. Muy bien, doctora Mirlo, ¿no? Elvira, doctora. Elvira, sí. Ya, entonces creo que ya he llamado a todos. Sí, ya. No sé cuántas preguntas tengan ustedes en la, ¿cómo se llama? En su cuestionario. No sé. La pregunta, entonces estamos 10. En la pregunta 11 sería, ¿no? No sé si alguien quiera leer la pregunta 11, sí. El doctor Germán. La pregunta 11, doctora, dice alguna desventaja de la clasificación según King. Y bueno, la alternativa que yo marqué es que esta clasificación no incluye el perfil sagital. Ya, ok. Son 16 preguntas, ya. Ok, sí, porque yo de verdad que tengo acá otras preguntas, entonces no sé cuántas preguntas tienen ustedes, ¿no? Ya. Ok,
Entonces vamos a la pregunta 11, 12. Sí, doctor Julio. Sí, doctora. Bueno, la pregunta 12 dice, cuando se trata conservadoramente la escoliosis, ¿qué ejercicios se permiten durante el momento libre de Corsé? Y las alternativas Ya. son... Bueno, ¿digo las alternativas o digo la correcta nada más? Ya puedes decir las alternativas y después la respuesta. Yo no tengo de verdad las preguntas, así que no sé cuáles son las alternativas que les han puesto. Ya, entonces, en el tratamiento conservador de la escoliosis, los ejercicios que se permiten durante el momento libre de Corsé es A, los que se incluyen en la fisiokinesioterapia; B, los ejercicios Ya, en alberca; C, los ejercicios ya, con impacto; D, los ejercicios de fortalecimiento abdominal; y E, los ajá, ejercicios de relajación. ya, Yo marqué los ejercicios en alberca porque decía que, bueno, lo que busqué, decía que se recomendaba evitar la actividad física de contacto. Entonces, los ejercicios en la piscina son los únicos sugeridos en el momento en el que está libre de corset. ya. Pero, a ver, la pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿El tratamiento de la Cuando se escoliosis? trata conservadoramente la escoliosis, ¿qué ejercicios se permiten Ya, durante el momento libre de corset? ya, ok. Ujú. Ya, entonces ahí decía ejercicios de repente fisioterápicos, ¿no? Ejercicios con impacto, ¿no? Fortalecimiento abdominal, de relajación y Ajá, ejercicios en la piscina. ¿Esa es la ajá. respuesta correcta o lo excepto? No sé. No, lo correcto te pido. Ya, ok. Entonces, bueno, pero cuando ustedes tienen pacientes que están usando corset, ¿no? Sí, pues los pacientes realmente no deberían hacer ejercicios con impacto, o sea, donde tienen que saltar, correr, pero sí podrían hacer ejercicios, por ejemplo, de reeducación, podrían hacer ejercicios de fortalecimiento abdominal, también de relajación, ¿no? Y también en la piscina, ¿no? O sea, realmente podrían hacerlo. Siempre se prefiere hacer ejercicios en la piscina, porque obviamente pueden hacer todos los ejercicios de fortalecimiento, relajación y todo dentro de la piscina, ¿no? Si fuese así, entonces obviamente eso sería lo mejor, ¿no? Si es el excepto, ahí serían los ejercicios con impacto, porque esos sí están contraindicados en el manejo de la escoliosis, ¿no? Normalmente se trabaja ejercicios en kinesioterapia, de reeducación postural, ¿no? Global también, específicos para la columna. Se tienen que trabajar algunos ejercicios de fortalecimiento abdominal también, podrían, ¿no? Y algunos ejercicios de relajación dependiendo también de los grupos musculares, ¿no? Bueno, eso sería bueno, la respuesta. En realidad, si le ponen ahí ejercicios de terapia, piscina, de fortalecimiento y relajación con impacto, en realidad lo que tendrían que hacer es lo excepto, lo del impacto es que no se pueden hacer, ¿no? En realidad los otros ejercicios se pueden hacer porque no siempre van a tener una piscina para poder hacer los ejercicios, ¿no? O sea, en cuanto a los pacientes cuando están usando algún tipo de corset, ¿no? Ahora, lo ideal siempre es usar la piscina, ¿no? En el agua es lo ideal porque el paciente no tiene la gravedad encima, ¿no? Eso es lo ideal. Pero como les digo, no siempre cuentan con una piscina para poder hacer los ejercicios, pero eso sería lo ideal. Y lo que está contraindicado son los ejercicios con impacto, ¿no? Bueno, no sé, esa es la pregunta 12, ¿no? En la pregunta 13, sí, doctor Jonathan. ¿Cómo se conoce el principio biomecánico que se aplica para el tratamiento conservador de la escoliosis? En este caso se aplica el de los 3 puntos, que está basado en aplicar era dos fuerzas, ya sea anteroposterior o posterior-anterior, que iban a ir contra una tercera fuerza que iba en contra de ellas, de las dos primeras. Ya, para poder hacer lo de la curva, ¿no? Ajá.
Entonces, cuando ustedes hacen un tratamiento y tienen una curva, ¿no? Y van a usar de repente algún tipo de corset para poder tratar de ayudar a que esa curva disminuya, lo ideal es que usen esos puntos, ¿no? O sea, uno que es que hace la contención, ¿no? Si usted no tiene ningún tipo de contención, entonces el paciente se va para el otro lado y al final no tienen quien lo detenga. Y el otro es el que va a hacer la fuerza para tratar de disminuir la curva escoliótica, ¿no? Entonces sí, pues es el principio biomecánico para tratar de corregir la parte de la curva. Cuando se usan de repente algún tipo de ayuda biomecánica, que en este caso va a ser un corset. Muy bien. Gracias, doctor Jonathan. La pregunta 13, 14, ¿estamos? Sí, doctora Mirla. Ya, doctora, en la 14 dicen el tratamiento conservador, de acuerdo a la evidencia, ¿cuál es el tipo de corsé que mejor resultado da? ¿Sería el corsé de Milwaukee? Milwaukee. Que es el que se utiliza en... Sí, doctora, el que se utiliza en casos moderados de escoliosis, cuando el ángulo va de 25 a 45 grados. Ya, ok, entonces, gracias doctora Mirla. Entonces el tipo de, claro, hay bastantes tipos de corset, ¿no? Que pueden usar, ¿no? El de Milwaukee se basa, bueno, casi todos los corsets se basan en ese tratamiento de los 3 puntos, ¿no? Para poder lograr el equilibrio. Existen bastantes tipos de corset, ¿no? Para poder trabajar dependiendo también del tipo de curva que tengan, en dónde esté ubicada la curva también, ¿no? Y también, bueno, depende de la edad del paciente, dependiendo también de la parte económica, ¿no? Porque a veces usar un corset es bastante caro. Ustedes saben que los corsets cuestan alrededor de unos 3.000 soles, ¿no? Más o menos cada corset, mandarlo a hacer, ¿no? Usan un material que se llama termoplástico y tienen, bueno, su sistema de correaje para poder ajustar al paciente. Y cuando el paciente está en crecimiento, ese corset no les dura más de 6 meses, ¿no? Entonces, por eso que también se convierte en un tratamiento bastante caro. En otros lugares, por ejemplo, donde de repente usar o adquirir un corset en la etapa de crecimiento es muy difícil. Se usan corset de yeso, ¿no? Donde tienen el yeso más o menos unos 3 meses, después lo van cambiando para que el paciente lo pueda usar, ¿no? Igual es mucho más incómodo porque obviamente es más pesado, el paciente pues nunca se lo puede sacar todo, pero es una alternativa también para el tratamiento o manejo de las escoliosis cuando no se cuenta con, bueno, con la parte económica para poder mandar a hacer un corset, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora Elvira, ¿no? En la pregunta 15. Sí, doctora Lucía. La pregunta 15 dice, en la exploración física del paciente con escoliosis, ¿en qué posición debe estar para valorarse la flexibilidad de la curva? El paciente tiene que estar en bipedestación y erecto para poderlo hacer, por ejemplo, la prueba de Adams. Ajá, sí. Gracias, doctora Lucía. Doctora, no sé, ¿alguien más me había levantado la manito? Sí, doctora, yo, Elvira. Bueno, básicamente se basa en el test de bending, el cual estando erecto en bipedestación se le solicita al paciente que flexione su tronco sobre la cintura hacia los lados laterales. Y de esa manera uno puede valorar y estudiar lo que es la flexibilidad de la curva. Así es. Eso sumado también al test de Adams también que nos puede ayudar cuán flexible es la curva, ¿no? Entonces, ustedes saben que para evaluar al paciente, ¿no? Lo ideal es que el paciente esté en bipedestación para poder evaluar la curva, ¿no? No lo evalúo pues echado, ni boca abajo, ni nada, porque obviamente si yo lo echo boca abajo al paciente, ¿no? Y el paciente gira la cabeza para un lado, la curva va a irse, o sea, va a cambiar de acuerdo a la posición de la cabeza, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Y si luego lo evalúo boca arriba, obviamente pues el paciente no está en una posición porque al final yo lo puedo cambiar de acuerdo a cómo el paciente se echa. Por eso lo ideal es que el paciente esté en bipedestación, o sea, parado, ¿no? Y derecho, y para poder evaluar las maniobras. Eso no significa que algunas cosas no podamos evaluar, por ejemplo, el paciente sentado, ¿no? Si, por ejemplo,
bueno, como les decía, la posición ideal es de pie, ¿no? Pero si paciente ustedes sospechan, por ejemplo, de que tiene una diferencia en miembros inferiores y esa es la causa de la escoliosis, ustedes podrían sentar al paciente, ¿no? Y quitar eso, la diferencia en miembros inferiores de lo que está de por medio y evaluarlo sentado, ¿no? Y de esa forma también ver si es que la curva se corrige, ¿no? Y es solamente a expensas de la discrepancia en miembros inferiores. Pero, como les decía, lo ideal es evaluar al paciente en bipedestación, ¿no? O sea, parado. ¿Okay? Por ahí nos podemos ayudar de otras maniobras, pero que nos pueden servir para diferenciar algunas cosas, pero la evaluación típica y la mejor evaluación es el paciente de pie, ¿no? Y evaluar las maniobras para ver qué tan flexible es la curva, para poder ver qué tanto podemos corregirlo, ya sea con ejercicios o también con un corset, ¿no? Dependiendo del grado de la curva, obviamente. Gracias, doctora Elvira. Y vamos 14, 15 o 16, yo no sé qué pregunta vamos. Pregunta 16, doctora. Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta 16? Doctora Mirla, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué se debe buscar como resultado del tratamiento de la escoliosis, independientemente del método y la técnica quirúrgica que se empleen? Bueno, yo marqué recuperar el balance sagital. Ok. Gracias, doctora Mirla. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario con respecto a la respuesta? ¿No? Entonces todos están de acuerdo con lo que ha mencionado su compañera con respecto al balance sagital. Bueno, Sí, doctora. entonces, sí, doctora Milagros, me escucho. Pero me parece que sí, creo que concuerdo con mi compañera y creo que a largo plazo también sirve para evitar degeneraciones, porque bueno, con el tiempo, con el envejecimiento, lo normal es que la columna pierde de longitud y, y bueno, tiende a reducirse, ¿no? Entonces, si es que a la persona no se le corrigió la escoliosis, los ancianitos van a acabar hasta cierto punto no sé si la palabra sería disfuncionales, porque muchas veces la escoliosis es tan marcada que ya si de por sí tienen menor rango de movimientos con la edad, pues es aún más. Entonces creo que también por ese lado. Ok, gracias, doctora Milagros. Sí. Entonces, bueno, cuando ustedes hablan de balance sagital, ustedes ven las curvas del paciente. Digamos que cuando ustedes ven sagitalmente al paciente van a ver no las escoliosis como las vemos nosotros, sino van a ver pues las curvas de la cifosis y las lordosis, entre comillas, fisiológicas, ¿no? Pero ya se ha visto que algunos pacientes sobre todo cuando son más pequeñitos y tienen una curva de repente torácica o de repente un poquito más abajo, se pierde la cifosis, ¿no? O sea, es como que van a tener como un tórax por atrás, o sea, más como que más plano, ¿no? De la parte posterior y eso también va en correlación con el grado de la curva que el paciente pueda tener, ¿no? Y también la parte de sacra o de la pelvis también va cambiando, ¿no? Conforme uno también tenga la escoliosis, ¿no? Entonces es importante que también se pueda recuperar ese balance, como ellos dicen, sagital. Obviamente, cuando ustedes ponen un corsé o hacen un tratamiento en un paciente, dependiendo también del grado de la curva, ¿no? Lo que quieren es que no es que la escoliosis desaparezca, porque realmente cuando ya tienen una curva bastante importante o una curva ya estructurada, va a ser difícil que yo lo cambie, ¿no? Pero puedo en cierta forma ayudar a que no progrese la curva hasta que madure esqueléticamente. Entonces, al final, cuando ya encuentro una curva con el tratamiento que tengo, que instauro, que voy a dar al paciente, no es que voy a desaparecer la curva, ¿no? Lo que quiero es que esa curva
no progrese más para que el paciente no tenga que llegar de repente a una cirugía o por ahí se deforme más o tenga mayor compromiso de los órganos, ¿no? Si se puede corregir hasta cierto punto, o sea, no corregir del todo, pero si mejorar alguna cura, pues se puede lograr en algunos casos, no en todos, ¿no? Dependiendo como ven en el examen también cuánto el paciente puede ser flexible y mejorar en cierta manera, ¿no? Y obviamente voy a tratar de evitar con secuelas, ¿no? O sea, secuelas significa, o consecuencias, digamos, por la escoliosis, ¿no? Y lo otro que mencionó su compañera muy bien es la función, ¿no? Quiero que el paciente tenga función, ¿no? O sea, si función significa que pueda moverse, pues, ¿no? Y que no se vaya limitando solamente porque está algo rígido, ¿no? O sea, la curva está rígida y me voy limitando en las actividades que tengan que hacer porque me cuesta. Entonces, la idea es que el paciente también pueda mejorar la función al margen de que tenga o no la escoliosis o que haya progresado o no. Entonces, al final los objetivos, ¿no? Se van a plantear también de acuerdo a la edad, de acuerdo a la progresión, ¿no? Y de la curva y o sea, sobre todo de la maduración que tenga el paciente, ¿no? La edad siempre es relativa porque hay pacientes que digamos que la menarquia aparece más tarde, ¿no? Entonces tienen 10 años, pero de repente son mucho más inmaduros, entonces tienen mayor chance de progresar esa curva, ¿no? Porque le quedan muchos años más para que el crecimiento y se pueda deformar, ¿no? Entonces, obviamente, existen algunos criterios para ver algunos signos de mal pronóstico en algunos pacientes, dependiendo también de la edad y depende de algunos criterios que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, si es la idiopática del adolescente, entonces si tiene más de 30 grados al diagnóstico, si el Richter es menor, si es mujer sobre todo también, ¿no? Si ha empezado o sea, a la edad que lo diagnostican no ha empezado la menarquia, entonces también, como les decía, tiene más chance de que el paciente estén todavía en crecimiento y esa escoliosis incremente, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta para poder plantear también un tratamiento adecuado a cada paciente, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al caso clínico de escoliosis o algo que haya quedado no claro para la parte de la escoliosis. La escoliosis, bueno, no siempre es fácil el tratamiento, ¿no? A veces nos enfrentamos no solamente a la parte económica para el tratamiento, sino también a la parte de aceptación del uso de corset, ¿no? A veces hemos indicado corset, ¿no? Los papás han hecho el esfuerzo de comprarlo, ¿no? Y el paciente no lo usa, ¿no? O lo usa solamente los días que van a consulta. Entonces, al final también tenemos que ver ese tema del manejo de la escoliosis, porque muchas veces, como están en la etapa de la adolescencia, pues no quieren usar ningún tipo de aditamento para corregir la curva, ¿no? Y bueno, obviamente puede ir progresando, pero no se puede hacer nada si es que al final el paciente no sigue el tratamiento que uno le indica o que cirugía de repente de columna le indica también al paciente, ¿no? Y son muchas cosas que tienen que valorar en el manejo del paciente con escoliosis, ¿no? Al final, si el paciente tiene una curva de repente moderada, ¿no? Pero que no le limita nada y al final también puede llegar a cirugía si es que el paciente más adelante decide operarse por la parte estética, ¿no? Entonces también va a depender de eso, pero normalmente lo van a hacer cuando el paciente ya ha terminado la maduración esquelética. Entonces el manejo de la escoliosis no siempre es fácil, no siempre genera mucho no controversia, sino que tienen que trabajar mucho con el paciente, con el familiar, ¿no? Una parte emocional también, sobre todo en el paciente más grande. Tuvimos una vez un pequeñito que
nos llegó y bueno, usaba pues un corset rígido, ¿no? El paciente ya en realidad estaba bastante bien, ¿no? Ya se le había dicho que podría de repente dejar de usar el corset por horas, era chiquito el paciente, ¿no? O sea, por horas, pero el paciente no quería dejar de usarlo porque ya se había acostumbrado a que cuando iba al colegio, todos sus compañeros, como sabían que él tenía el corset, iban y le daban así como que estuvieran peleando con él y daban algunos puñetazos al tórax, pues, ¿no? El paciente una vez fue sin corset al colegio y le dieron los puñetazos. Obviamente el paciente pues terminó adolorido y todo, entonces ya tenía miedo de quitarse el corset, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, habría que ver, entonces, ver el contexto también en que el paciente se encuentra, ¿no? No sé si, no sé, tienen alguna duda, sino para terminar ya el caso clínico. Doctora Milagros. Sí, doctora, le escucho. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Mi pregunta es al respecto. Una vez de que se determina que el paciente va a necesitar corsé, ¿en cuánto tiempo se espera que se empiecen a ver cambios visibles, ¿no? En el examen físico? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo sabemos de que ya no lo necesita más? Ya, ajá. Es una pregunta muy interesante, muy importante, doctora, gracias. Sí, mira, depende de muchos factores, ¿no? Depende de la edad del paciente, ¿no? Depende de la maduración esquelética del paciente y también, por eso, si el paciente, por ejemplo, estabiliza la curva, ¿no? O sea, de repente, depende de la edad, tienes que hacer un seguimiento a veces cada 6 meses, si es que el paciente ya está en una etapa donde se espera que empiece a crecer o entonces como que tienes que vigilarlo más, entonces cada 6 meses lo tienes que ir chequeando, ¿no? Si el paciente está en una edad en donde no es de etapa de crecimiento rápido, ¿no? Donde se sabe estadísticamente que el paciente no va a crecer tanto, entonces puedes tener un control, ¿no? Si usa un corset, normalmente es cada 6 meses que lo tienes que ir chequeando. Si no usa el corset y el paciente está en una etapa, o sea, tiene una curva que no es, digamos, tan grande, que no necesita corset, solamente de repente ejercicios, entonces sí lo tienes que ver pues, más seguido solamente por los ejercicios, pero le puedes tomar una placa anualmente, ¿no? Y normalmente se deja de usar el corset cuando ya hay maduración esquelética, y lo otro es cuando el ángulo se estabiliza, o sea, ya ves que en los controles el ángulo de la curva se ha estabilizado, o sea, no ha incrementado, ¿no? O puede haber disminuido algunos grados, pero no es que va a desaparecer la curva, ¿no? Entonces, normalmente el seguimiento es dependiendo de la edad, dependiendo del grado de la curva, y también el hecho de dejar de usar un corset es cuando la curva ya se ha estabilizado, ¿no? O sea, se estabiliza significa que en las radiografías la curva no se ha incrementado, ¿no? Y el paciente en ese momento o ya terminó de crecer, o sea, la maduración esquelética, ¿no? O está en una etapa en donde de repente el crecimiento no es tan acelerado y no tiene tanta chance de progresar, ¿no? Pero como digo, depende de la edad, depende del grado de la escoliosis y también pues depende de la maduración del paciente, ¿no? Pero es algo importante lo que ha preguntado, doctora. Normalmente se dejan de usar cuando el paciente, la curva se estabiliza y también cuando ya ha dejado de, o sea, de crecer. Normalmente es así. Es cuando las curvas son bastante importantes, ¿no? Cuando son curvas pequeñitas, entonces ahí sí el seguimiento quizás sea no radiológicamente, sino depende de la edad. Si el paciente es más chiquito y está en una etapa en donde no está creciendo tan rápido, entonces sí puedes postergar las radiografías porque saben que les dan bastante radiación a la hora que le toman una radiografía de columna, ¿no? Y por eso es que es importante, tienes que considerar varias cosas. Por ejemplo, sabemos que hay algunos indicadores de mal pronóstico, ¿no? A determinadas edades dependiendo de la clasificación, si es infantil, juvenil o del adolescente, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, infantil, sabes que son pequeñitos, ¿no? Menores de 3 años, entonces te dicen que si la curva es más de 20 grados, si hay una,
hay mayor estructuración vertebral, o sea, y una reductibilidad muy pobre, o sea, lo evalúas si el paciente, por más que le hagas maniobras, casi no reduce esa curva, ¿no? Y es una curva de localización dorsal, entonces normalmente va a ir progresando hacia más, o sea, esa curva va a ir mal, ¿no? Cuando tienes una idiopática juvenil, o sea, de 3 a 10 años, normalmente si es que encuentras una curva más de 30 grados, tienes un dorso plano, o sea, un balance sagital malo, ¿no? Y si es una curva de localización dorsal, ¿no? Normalmente también tiende a ir mal, ¿no? O sea, criterios como que estadísticamente han visto que tienden a ir mal, ¿no? Entonces tienes que vigilarlo más de cerca y de repente sí necesitas instaurar un tratamiento más temprano que otro paciente que no cumple con esos criterios, ¿no? Y cuando es del adolescente, ¿no? Normalmente si tiene más de 30 grados al momento del diagnóstico, si tienes que considerar la edad cronológica y la del Riser del diagnóstico, o sea, si es un Riser más menor, tiene más posibilidades de que esa curva vaya mal, ¿no? Si es mujer y si todavía no tiene la menarquia, ¿no? Entonces, y también si es una curva doble, ¿no? Doble curva, de que el paciente va a ir mal pronóstico y necesitas de repente instalar un tratamiento más temprano y hacer un seguimiento más cercano porque sabes que esas curvas estadísticamente tienden a ir mal, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. ¿No? Entonces está claro lo de la escoliosis. Bueno, hay bastantes clasificaciones, ¿no? Bastantes formas también de valorar las escoliosis, ver los ángulos también. Al final, tengan una idea de qué es lo que tienen que observar, ¿no? O sea, si ustedes más adelante, cuando ya terminen de estudiar y tengan pacientes, ¿no? Hay cosas que no deben olvidarse, ¿no? Y para que el paciente tenga la chance de Hora, 11:54 de la mañana. Ustedes deben recordar y de repente tener esos conocimientos para que los puedan aplicar más adelante en cualquier paciente que se les presente, pues, ¿no? ¿Ya? Okay, entonces vamos a terminar el caso clínico de escoliosis y bueno, espero que en algún momento los conocimientos que han tenido por lo que han leído y sé que se han preparado bastante bien, los pueden aplicar para el beneficio de los pacientes que ustedes vayan a tener, pues, ¿no? Okay. Entonces vamos a terminar el caso clínico del día de hoy. Gracias, doctores. Gracias, doctora.